Lamento no poder estar con ustedes en Trujillo, pero motivos de trabajo me impiden estar presentes en este importante evento. Mi amigo Lucio Vázquez, con quien escribimos el libro Víctor Raúl, El ser humano, me pide unas palabras para poder estar, aunque sea a través de este vínculo con ustedes. Cuando decidimos hacer el libro Víctor Raúl, El ser humano, pensamos un poco en aquel libro que escribió el doctor Luis Alberto Sánchez en 1934, Víctor Raúl o el político. Y cuando lo leímos dijimos, nosotros tenemos una versión, quién sabe, distinta a la que podía escribir el doctor Sánchez, que por supuesto lo hizo con una gran calidad y nosotros no tenemos pretensión de compararnos con él. Pero lo que sí podemos decir es que tanto Mochero Vázquez como yo conocimos a Víctor Raúl entrañablemente. Y por eso nos hemos permitido escribir un poco a la limón este libro. Víctor Raúl fue primo hermano de Mercedes de la Torre de Ganosa, mi abuela, la dueña de Villa Mercedes, la que cobijó a Víctor Raúl en los últimos años de su vida. Los 20 últimos años vivió en Villa Mercedes. Villa Mercedes, que era la casa de campo de mis abuelos, Eduardo Ganosa y Mercedes de la Torre de Ganosa, donde nosotros íbamos de niños, antes que llegara Víctor Raúl de regreso de Europa. Es evidente que por esa relación familiar hemos tenido la suerte de, quién sabe, conocerlo entrañablemente los 20 últimos años de su vida. Para mí, mi tío Víctor Raúl fue un hombre excepcional, un hombre que le preocupaba mucho la juventud, que le preocupaba mucho la educación, que era un hombre sencillo, un hombre con una decencia, con una humildad que realmente poca gente ha conocido. En el libro que escribimos junto con Mochero, un poco expresamos eso, esa faceta humana de Víctor Raúl, el hombre que, quién sabe, generó docencia y decencia en la política peruana, tan necesaria hoy en nuestro país. Realmente, cuando uno analiza al doctor Aya La Torre, cuando uno analiza, quién sabe, al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, cuando uno analiza al doctor Luis Bedoya Reyes, uno dice, caramba, ¿cómo no tenemos algunos de esos políticos que dedicaron su vida al servicio de la política en el Perú? Mucha gente cree que la política es mala, y cuando nosotros rescatamos prohombres como Víctor Raúl, nosotros sabemos que la política per se no es mala. La política la hacen mala algunos. Aya La Torre es un ejemplo a seguir. Han pasado más de 40 años de su muerte. Yo sigo pensando en él, me sigo emocionando cada vez que hablo de Víctor Raúl. Él fue pues muy generoso conmigo y con tantos jóvenes. Yo me fui a estudiar a Inglaterra un poco por recomendación de Víctor Raúl y no tengo sino palabras de agradecimiento 40 años después de su muerte. Pero no solo eso, él fue un primo cercanísimo, como digo, de mi abuela, a quien él denominaba mi hermana Mercedes. Mi hermana Mercedes, que por supuesto fue nacida en Trujillo, al igual que Víctor Raúl, al igual que mi madre. Yo tengo la suerte de tener madre de 98 años viva, disfrutándola. Y por supuesto, Víctor Raúl siempre fue un hombre muy generoso con su familia, pero especialmente con esa prima hermana que fue mi abuela. En el libro hablamos de una serie de anécdotas, y una de las anécdotas muy interesantes, que por supuesto me compete a mí en particular, es su relación con el mariscal Benavides. El mariscal Benavides fue casado con la señora Francisca Benavides de Canseco, hermana de mi abuelo paterno, don Alberto Benavides de Canseco. Realmente, en la década de los 40, los hombres que manejaban la política, seguramente en otras décadas también, los hombres que manejaban la política eran el mariscal Benavides y el doctor Víctor Raúl Aya La Torre. Ellos, por ejemplo, fueron los artífices de que Bustamante y Rivero fuera presidente en 1945.
una de las cosas que podemos leer en otro libro que también es muy interesante, El joven centenario, escrito por el doctor Luis Bedoya Reyes, es que una vez elegido Bustamante y Rivero, 2 meses antes de tomar el cargo de presidente de la República, fallece el presidente, el mariscal Benavides. Y eso hace que el equilibrio de fuerzas entre Aya La Torre y el mariscal Benavides un poco se desequilibrara. Y por lo tanto creo yo que una de las cosas que influyó en el fracaso de ese gobierno y que terminara con la dictadura del presidente Odría fue que no hubo ese equilibrio que había al comienzo. Tenemos que entender que Aya La Torre el año 45 tenía 50 años, con toda la vehemencia, con todo el ímpetu que tenía siempre Víctor Raúl hasta el último día de su vida, y por lo tanto creo yo que es muy interesante recordar esa parte de la historia. También digo en el libro cómo fue mi despedida de Víctor Raúl, y no quiero alargar este video, pero mi despedida fue por supuesto muy emotiva en 1979, a pocos meses de su muerte. Yo me iba a estudiar mi posgrado en Inglaterra, promovido un tanto por Víctor Raúl, que en vez de promover que fuera yo a Estados Unidos, me dijo hay que irse a Inglaterra, porque él entendía que Europa era la cuna de la civilización occidental. Y por lo tanto yo no tengo sino palabras de agradecimiento en ese sentido. Él me habló de un hombre que fue muy amigo de él, que fue el profesor Pring Mill de St. Catherine College en Oxford. Y el profesor Pring Mill fue un hombre que me recibió en Inglaterra cuando yo llegué, y por supuesto hablamos muchísimo de Víctor Raúl, hablamos mucho de Armando Villanueva. Armando Villanueva había estado unos meses antes en Inglaterra, un poco siguiendo los pasos de Víctor Raúl. En el libro también hablamos de don Ramiro Prealé, un hombre que supo generar consensos. Ojalá que en el Perú tengamos más Ramiro Prealé, un hombre que decía dialogar no es pactar, pero también tenía otra frase que a mí me gusta mucho: entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Y es que el Perú y los peruanos tenemos un solo objetivo, que es el progreso, es el desarrollo, es el ambiente propicio para que haya oportunidades para más gente. Eso es lo que proponía don Ramiro Prealé. Y por supuesto también hablamos de Luis Alberto Sánchez, un hombre súper inteligente, súper valioso, y nuestro querido Armando Villanueva, que nos dejó no hace tanto tiempo, también fue un maestro de las juventudes, un maestro de todos nosotros. Cuando escucho que hay una feria del libro en Trujillo, donde nació Víctor Raúl, donde estuvimos con él, por supuesto, en muchas oportunidades, donde nació mi madre, donde nació mi abuela, donde nació toda mi familia materna, pues lo único que puedo decir es lamentar no poder estar en la presentación que va a hacer Lucio Vázquez Mochero, que estuvo siempre al costado de Víctor Raúl. Yo lo conocí junto con Jorge Idiáquez, yo diría el hombre más leal a Víctor Raúl, y por lo tanto lamento no poder estar con ustedes, pero espero que puedan disfrutar de este libro, que lo hemos hecho, yo no sé si con una gran calidad literaria, porque no somos grandes escritores, pero sí lo hemos hecho de todo corazón, porque Víctor Raúl sigue estando en el corazón de muchos peruanos, pero especialmente en el corazón de Mochero y en mi corazón. Tengan ustedes muchísimo éxito en esta Feria del Libro de Trujillo y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.